Claudia, y buenas tardes, oyentes. Contanos bien cómo surge este premio, este concurso, ¿no? Sí, es un concurso nacional de cuento y de poesía que organiza todos los años la ciudad de Las Flores, el municipio de Las Flores, y este año ya se cumplieron 11. Es el número 11 de los concursos, que, bueno, es nacional, participaron de todas las provincias prácticamente, y lo bueno es que el premio es la edición del libro, tanto en narrativa como en poesía, 500 ejemplares, que en el próximo año se lo entregan a los autores. Este año, por ejemplo, 2017, entregaron los libros del año 2016. ¿Y te acordás quiénes fueron los ganadores del 2016? Bueno, del 2016, por ejemplo, el primer premio en poesía por el poemario Campamento Gitano fue Carolina Quiroga. Y en narrativa, el título es de los cuentos Vidas Ajenas, Irene Kleiner. Bueno, te cuento primero para la gente que a lo mejor no sabe que la ciudad de Las Flores queda a 187 kilómetros de Buenos Aires. El concurso se llama Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, porque muy cerca de ahí, en una localidad muy chiquita, en su momento, que se llama Villa Pardo, ahora hay más o menos, yo estuve ayer de visita, porque ayer se entregaron los premios y después nos llevaron de visita a Villa Pardo. Ahí todavía está el campo de los Bioy, que en la actualidad están los herederos, los nietos. Pero durante muchos años, desde la juventud, Bioy Casares pasaba sus estadías ahí en una estancia que todavía sigue teniendo el mismo nombre, que es Estancia Rincón Viejo, que era propiedad del padre. Bueno, ahí, en esta localidad, que ahora tiene 300 habitantes y en su momento eran 3.000, hubo una gran decadencia como otros pueblos del interior por el tema del ferrocarril, bueno, las crisis económicas. Me estaban contando que eran pequeños agricultores o campesinos que tenían unas pocas hectáreas y bueno, con los años los peces más grandes fueron comprando y esta gente pobre, bueno, emigró justamente al Gran Buenos Aires, bueno, tuvo un periplo que lo hemos vivido en estas últimas décadas. Bueno, ahí iba Bioy con su familia, con su mujer Silvina Ocampo y con Borges. Y ahí escribieron, entre otras cosas, Bustos Domex, los dos juntos. ¿Recuerdas ese libro? Sí, contale bien a los sí, a los oyentes. Bueno, son narraciones policiales que hicieron conjuntamente Bioy con Borges. Bueno, como nota color, ellos iban a un almacén de ramos generales que todavía existe, está el hijo del dueño originario, que se llama César Lámaro, y ahí Borges iba a hablar por teléfono, en la época que tenías que pedir la llamada telefónica a Buenos Aires. Y me contaba este señor Lámaro, que estuve ayer con él, todavía sigue vendiendo todo tipo de cosas, proveedurías, bueno, y está el teléfono, pero ya está como reliquia, no funciona obviamente. Y, por ejemplo, Borges, que hablaba a Buenos Aires con su madre, sobre todo, ahí de la calle Maipú, él recuerda que una vez tuvo que esperar 14 llamados previos. Y bueno, pacientemente Borges esperó. Bueno, y en la actualidad hay un pequeño museo, que lamentablemente no pude entrar porque ayer era feriado y en otra oportunidad que estuve tampoco, ahí en Pardo, donde hay fotografías de Borges con Bioy Casares, con Silvina, y tenía otro campo cercano, otra escritora de la misma generación y de la misma línea, de alguna manera, salvando las distancias de talento, Alicia Jurado, que también fue fue la primera mujer miembro de la Academia de Letras. Bueno, ahí se juntaban y hacían tertulias literarias. Bueno, toda esta gente de la Editorial Sur, ¿no? Presidida por Victorio Campo.
Y contanos que, con respecto al concurso en sí, bueno, ¿cuándo vos empezaste a participar de este concurso? Sí, este ¿Cómo concurso... llegaste a...? Exacto. Bueno, yo llegué a este concurso por un gran amigo, es un joven que se llama Axel Díaz Maimone, que lo conocí hace muchos años cuando yo gané justamente el premio Victorio Campo de cuentos. Él me llamó, ahora tiene 30 años, esto ocurrió hace 15, estaba todavía en el colegio, es un joven intelectual que tiene una muy buena obsesión por toda la vida de esta generación, de Borges, es un estudioso de Borges, de Bioy Casares, de Silvino Campo, y una veneración hacia Victorio Campo. Entonces, bueno, quería conocer al ganador del concurso. Entonces él me convocó en distintas oportunidades a este concurso, debe ser la tercera o cuarta vez que intervengo, a veces como jurado y en esta oportunidad como prejurado. Y la organizadora es una profesora en letras que se llama Pilar Corbalán, que es la subsecretaria de Educación. En esta oportunidad tuvimos que leer 50 libros de cuentos para seleccionar 6 para que decidiera el jurado. Y contanos quiénes formaron el jurado. Exactamente. El jurado considero muy prestigioso, Vicente Batista, un escritor muy conocido, ganador del premio Planeta, que en su oportunidad hace muchos años integró la redacción de una revista emblemática de la literatura que es El Escarabajo de Oro, conjuntamente con Abelardo Castillos. Por citar alguna de las obras de Vicente Batista, recuerdo El Final de la Calle, que son cuentos, y la novela Siroco y Sucesos Argentinos, por el cual ganó el premio Planeta. Conocí a otra escritora, jurado, muy prestigiosa también, Ángela Pradelli, que ganó el premio MC y el premio Clarín, y entre sus textos se destacan Las cosas ocultas, Amigos míos, El lugar del padre. Y la tercera escritora, que no pudo venir, pero bueno, participó como jurada, es una periodista cultural y narradora que se llama Gabriela Cabezón Cámara. Ella escribió, entre otras obras, La Virgen Cabeza, Romance de la Negra Rubia, y tiene también poesía, ensayos, teatro. Y en el prejurado estaba Isabel Clusellas, que es narradora, Axel Díaz Maimone, que yo considero que es un biógrafo y ensayista. En este momento este joven que te digo está haciendo un trabajo sobre la vida de María Esther Vázquez. Él también es un, digamos, estudioso de la vida de toda esa generación que formó parte de María Esther Vázquez, el poeta Horacio Armani. Y bueno, el tercer miembro del prejurado fui yo. Contanos, para los oyentes que capaz no te escucharon en veces anteriores, contanos acerca de tu obra. Bueno, yo comencé hace muchos años escribiendo poesía y luego las distintas circunstancias de la vida me llevaron hasta el día de hoy a la narrativa, cuento y novela. Y bueno, estudié periodismo en su momento en TEA, y me siento bastante identificado con una literatura de investigación periodística, de luego transformarla en ficción. Me gusta mucho la literatura testimonial y bueno, he publicado 3 novelas: Sangre en las botas, que está ambientada en la última dictadura cívico-militar; después La elegida, que es una novela que da cuenta de los evangelios apócrifos, que fue finalista, primera finalista del premio Planeta, y luego publiqué también en Planeta El último pecado, con un tema, bueno, que siempre lamentablemente es de actualidad, que es el abuso sexual en la Iglesia Católica. Contanos qué opinas de la obra de Bioy Casares. Bueno, Bioy Casares, no hace falta que lo diga yo, creo que es un gran escritor,
Pero vos como escritor, Sí, ¿qué sentís ante su obra? sí, yo pienso que es un buen escritor, pero hay textos que me atrapan más que otros. Por ejemplo, me gusta mucho La invención de Morel, que es para mí la novela, digamos, más lograda, muy elogiada por Borges. Después en algunos cuentos me resultan demasiado descriptivos o densos. No me siento identificado totalmente con Bioy Casares. Es un tipo de literatura muy intimista, bien lograda, por supuesto que con gran profundidad, pero a veces siento que a mí me gusta más otro tipo de literatura que tiene que ver más con la realidad social, la literatura ambientada en otros ámbitos. Es decir, Bioy, su literatura está ambientada dentro de su mundo conocido, digamos, ¿no? Un mundo más de statu quo, si querés. Pero no quiero dejar de pasar que es un buen escritor, ganó el premio Cervantes, ¿no? ¿Y qué puntos de encuentro ves entre la obra de él y la de Borges? Bueno, veo puntos de encuentro. Ellos eran, además de amigos, eran muy lectores de los mismos autores, autores ingleses. Esas son las vertientes que ellos tienen. Conrad, Stendhal, tienen una misma estética. Son escritores, bueno, Borges es un genio además de ser escritor. Son muy formalistas, una literatura que prioriza la forma y además el contenido, pero ya te digo, no son escritores, por más que, bueno, Borges yo considero que es la literatura viviente, pero estoy más cerca de otro tipo de literatura. Quizás demasiado erudita para mi gusto la literatura borgiana y llega a un segmento de lectores muy reducido, muy reducido. Y Bioy de alguna manera también. No es tan erudita como la de Borges, pero los segmentos de lectores son reducidos. A mí me gusta una literatura un poco más abierta, que tenga que ver más con la historia, ¿no? Con la política incluso, con la realidad social. Estos autores vivían como un poco al margen de lo que ocurría, ¿no? Esto lo digo con todo respeto y sin tratar de herir susceptibilidades, pero estaban en su mundo, que era el mundo del sur. Y en ese mundo la palabra, ¿qué lugar ocupaba? Y la palabra ocupaba un lugar de gran trabajo en el lenguaje, de mucha depuración, de mucho estilo, pero para mi gusto demasiado formal. Los contenidos eran fantásticos, por ahí a veces tenían que ver con la mitología. Hay un cuento que de alguna manera, en forma encubierta, mencionan el peronismo, pero en una forma muy, muy, muy encubierta. Ahora no recuerdo el nombre, pero es bastante conocido. ¿Y vos en la actualidad encontrás algún escritor que capaz siga el rumbo de ellos? Sí, 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 hay escritores que siguen el rumbo de ellos, sí, 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 sí. Siempre hay, por ejemplo, este joven que te digo, Axel Díaz Maimone, es un admirador de toda esa generación que, bueno, marcó toda una época con Victorio Ocampo a la cabeza y es una minoría, yo te diría, de escritores, pero los hay, que les gusta, digamos, este tipo de literatura muy trabajada en el tema del lenguaje. Estoy pensando también en un gran amigo que es poeta y narrador, cuyo padre fue muy amigo de Borges, que el padre se llamaba José Edmundo Clemente, fue subdirector de la Biblioteca Nacional y Borges era el director. Bueno, Jorge Clemente, que es el hijo, sigue una línea también muy parecida a estos autores. Ahora, Omar, contanos acerca de los que participaron en el concurso y, bueno, los que ganaron este año. Sí, este año se dio el primer premio en narrativa a una escritora de Rosario.
que se llama Raquel Miño. La obra premiada, los cuentos, se llaman Secretos de Cementerio. Está muy bien logrado el texto, son varios los cuentos. El que recuerdo ahora con mayor hondura es María Herminia, que trata de una vendedora de flores que está en el cementerio y sentada en un banquito, y ella ve llegar a distintas personas que le compran flores, que le cuentan anécdotas sobre los padres que están ahí, desgraciadamente sobre algún hijo que perdió un matrimonio, algún amante, algún amigo. Discurre la trama con la gente que entra y sale del cementerio. Se llama María Herminia. Después hay otros cuentos como El Anuncio, La Casa de Muñecas, Los Olvidados, La Venganza, y hay uno que también reparé bastante en él, que se llama Almas en Pena, que son unos muchachos que comienza todo por una diversión, de ir una noche a tomar alcohol y comer al cementerio. Entonces ahí van surgiendo los miedos, los conflictos entre ellos a través de charlas. Está muy bien logrado, ¿no? Se alcoholizan, bailan con las estatuas y de repente no pueden salir. Se produce un poco como casa tomada. Entran a una iglesia, quedan encerrados. Bueno, una trama bastante interesante. Yo la elegí también en esa ardua tarea de 50 libros de cuentos. ¿No? Y era cuento y poesía. Cuento y poesía. Hay una mención también en narrativa que es de un autor que se llama Juan Sebastián Ronchetti, que es alumno de Pablo Ramos. Pablo Ramos estaba también en la premiación, dijo unas palabras, y el libro de cuentos se llama El primer campeón del mundo, que tiene que ver, un registro oral muy interesante, ambientado en 1983, ya había finalizado la dictadura, comienzo de la democracia, y él de alguna manera hace un contrapunto entre la dictadura y el fútbol. Ahí Racing en ese año desciende, entonces cuenta, yo pienso, sin conocerlo al autor, que es bastante autobiográfico, porque se trata de un joven que va a la cancha con el padre, y bueno, está toda la angustia que Racing se va al descenso, los corre la policía, hay gases lacrimógenos, y termina con la palabra derrota, o sea que tiene que ver de alguna manera con el contexto histórico-político. Esto en narrativa. Después, en poesía hubo más menciones, en narrativa hubo una sola. Sinceramente, estuvimos bastante estrictos en eso, una sola mención y el primer premio. En poesía, el primer premio es de un autor de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, que se llama Alejandro Gómez. El título pienso que le va a gustar a los oyentes y a vos también, que sos poeta. Los silbidos que afilaron las piedras. Lindo título, ¿no? Lindo título. Lástima que no tengo, yo no fui jurado de poesía, pero sería interesante por ahí localizarlo como para encontrar algún... Omar, ahora vamos a una pausa y después seguimos. Vamos a escuchar Al vacío de No te va a gustar. Omar, contanos bien quiénes formaron parte del jurado y las menciones. Sí, en el jurado de poesía estuvo integrado por Rafael Felipe Oteriño, que es miembro de la Academia de Letras, es un hombre muy dedicado a la poesía, si bien es abogado, camarista, reside en Mar del Plata, ahora ya está jubilado en cuanto al derecho, obtuvo la faja de honor de la SADE, entre otros muchos premios, también el Fondo Nacional de las Artes. Otra integrante del jurado era Silvia Castro, que es poeta nacida en Río Negro. Entre sus textos se destacan La selva fría, Sabe que el mal de altura y Sino la tierra. Y la tercera integrante, no hubo
prejurado en poesía, directamente jurado. Susana Suark, chaqueña, escritora y poeta, Premio Nacional de Poesía también, y entre sus obras se destacan Baile en las Estepas. Hubo 4 menciones en poesía. La ciudad de las amapolas, Eugenia Cabral, de Ciudad de Buenos Aires. Aproximación al pájaro maltrecho, Héctor Méndez. Como si nada pasara, Damián Pulisi, Rosario, Santa Fe. Y El jardín desconocido de Inés Legarreta, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. ¿Y tenés algunos textos para leernos? Sí, justamente en esa oportunidad yo ya la conocía a la señora poeta Inés Legarreta, que en realidad hizo un periplo distinto al de todos nosotros. Ella comenzó con narrativa y ahora está con la poesía. Digo, porque la mayoría empezamos por poesía y seguimos narrativa. Bueno, esta señora me regaló un libro, así que voy a aprovechar. Primero vi la solapa, tiene muchísimos premios, entre ellos la faja de honor de la SADE, fue destacada con la medalla de oro como mujer bonaerense, después tiene primer premio nacional de los cuentos en Segovia, España, o sea, está muy galardonada. Bueno, me ha dedicado este libro que se llama La puntada invisible, editado por Ediciones en Danza. Bueno, abro la puerta de casa para que el aire de campo se vaya y quede la sensación de haber sido respirado, pasto, tierra, sol, un alambrado maltrecho, los cardos violetas, qué luz contra los eucaliptus esta mañana. Cuando miro un cielo inconmovible, no es lo único falso que sucede. También las hojas del sauce, el sol pegando en la pared del fondo, los sillones y las mesas de hierro, la tierra reseca, unos juguetes en los canteros, la bocina de un auto, el ruido de las motos, las rosas secas que aún permanecen en las ramas del rosal, la página de un diario, pero ya toma consistencia el domingo. En los domingos hay una ciudad olvidada. El olor triste de unos sillones me deja pensando en mamá y en mí, como dos mundos que no tuvieran más que sol o niebla y se entregaran al abandono o la quietud, los colores perdidos, los escalones, los vidrios limpios, en las ventanas y las puertas igual que en los sueños una y otra vez. Había tantos cuartos y habitaciones y una escalera deslumbrante para las niñas de la casa, allá arriba, cerca del cielo, entre nubes, la rueca y el telar, donde pincharse el dedo para dormir 100 años. En el musgo mullido del bosque, de un hombre, de cuento, parecido a la muerte. Pero tropezamos con la alfombra mal puesta del tiempo y caímos, analfabetas, en otra historia de terror. ¿Y tenés otra poeta? Sí, traje la premiada del año pasado, sí, cuyo título se llama Campamento Gitano y la autora es Carolina Quiroga. Voy a leer un poema de ella. Cuando mis hijos se vayan de la casa, me haré nómade, regresaré a hojear mis libros, de vez en cuando y a hurtadillas, como alguien que se oculta de los acreedores. Saldré por la puerta del fondo, mientras los perros ladran, los pájaros huyen de las ramas, de los pinos, y el pasto seco cruje, reprobador, mi huella será como la traza de la serpiente. ¿Y querés leer otro? Leo uno más. Mi abuelo, se llama Genealogía Inmoral.
Mi abuelo, al que nunca conocí, murió en una isla de un botellazo en la cabeza en una pelea necia y sin sentido. Su cuerpo quedó ahí tirado mientras el sol brillaba indiferente a la sangre y las moscas. Mi bisabuelo era un estibador de 2 metros que trabajaba en el puerto y si bien vivió muchos años, murió con el hígado destrozado también por el alcohol. Uno vive, deja vivir a su manera, pelea todos los días contra su propio instinto. Familia a veces significa suerte de borrachos, delincuentes, drogadictos, desempleados, infelices. Familia a veces quiere decir eso, familia y nada más. Bueno, Omar, te agradezco mucho que viniste acá a Noticias Día por Día a contarnos sobre este concurso Bioy Casares. Y bueno, el espacio queda abierto para una próxima vez. Muchas gracias a vos, Claudia, y aprovecho la oportunidad para prestar, todo mi apoyo a esta difusión cultural que venís haciendo no solo por este medio, sino también por otras redes sociales en cuanto a narradores, poetas y la cultura en general, ¿no? Así que te felicito.